Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a desarrollar unos conceptos más bien teóricos que nos ayuden a entender el proceso que se desarrolló en Argentina en los años 60. En el segundo momento vamos a hablar mejor del gobierno de Guido brevemente y un poco más del gobierno de Arturo Illia. Pero este marco está conectado con lo que venimos hablando en otras clases y también con lo que después sigue respecto a dictadura Onganía, y es necesario profundizarlo con elementos también bibliográficos, con materiales documentales que nos den un, un contexto, porque es una época difícil de entender a la distancia, de una gran movilización social, de proyectos en todo el mundo que tenían que ver con cambiar lo que estaba sucediendo, proyectos que tenían que ver con creer que el mundo iba a modificarse. Es la época, los años 60, de las grandes revueltas culturales. Pero en América Latina también es una época de gran represión y de una reacción de las fuerzas económicas, básicamente, a través de las dictaduras militares para frenar proyectos populares de cambio que las ponían en riesgo. Así que vamos a tratar de entender esto. Para ello les voy a compartir un material en diapositivas. Estamos usando nuevamente una tecnología un tanto limitada, así que les pido disculpas por la calidad del sonido y de las imágenes. Y ya les voy a compartir algunos aspectos que hacen a la época. Entonces, en primer lugar, hablar del modelo productivo que define la organización política, así como en la etapa anterior el modelo productivo tiene un alto componente de producción nacional y eso fortalecía a los sindicatos y un modelo de enfrentamiento con organizaciones empresariales e inclusive dada la base nacional, una lógica antiimperialista, etc. En esta época, el modelo que se va a tender a imponer va a ser un modelo de economía transnacionalizada. Esto va a generar que el poder lo tengan, como está aquí en el segundo punto, el capital financiero, los grupos económicos y las empresas transnacionales. A través, básicamente, en América Latina de dictaduras, llega un momento en los años 60 en que todo el continente prácticamente está, me refiero al subcontinente latinoamericano, está ocupado por dictaduras, salvo dos o tres casos como el de Costa Rica. Eh, y las organizaciones de trabajadores están entre la sumisión y la confrontación con el poder, entre adaptarse a esas condiciones rígidas y de pérdida de derechos, etcétera, y confrontar de distintas maneras. Cuando las dictaduras van a frenar las vías democráticas, las organizaciones van a buscar alternativas, desde la propia resistencia, desde sus lugares, hasta el apoyo a grupos armados, que en el caso de Argentina no van a ser de un volumen tan significativo como para desarrollar una acción de guerra. Después el concepto de guerra lo van a utilizar los militares para justificarse, pero en otros países sí, como El Salvador o Guatemala, se llegaron a situaciones prácticamente de guerra civil. Dicho esto, veamos entonces un poco los actores, que tienen que ver con el frente externo, con el poder económico y con los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Cuando hablamos del frente externo, que es muy significativo en la época, tenemos que hablar del poder económico que a nivel internacional se había consolidado en esta etapa de bipolaridad de posguerra, de tensiones de la Guerra Fría, que es importante que conozcan, si no han profundizado previamente, habría que leer algo al respecto, con una particularidad. Las grandes empresas transnacionales ya se extienden por todo el globo con base nacional, por ejemplo, muchas con base en Europa Occidental o en Estados Unidos, ¿no? Japón también en este momento es importante. La revolución científico-tecnológica había creado una nueva faceta en la dependencia que generaban las potencias industriales. Esta vez tenía que ver con el conocimiento científico-tecnológico que genera una dependencia.
y que también empieza a ser valioso en el mercado. Entonces esto va a también marcar otra faceta. La situación económica y social de América Latina, desgastada, crítica en muchos aspectos, va a llevar a conflictos sociales. Algunos de carácter más bien nacionalista y otros de carácter revolucionario, con el impacto que tiene, como vemos allí, la Revolución Cubana, que es un caso de revolución exitosa a las puertas, a pocos kilómetros de las costas de Estados Unidos. Y inclusive el intento de aplacarla, como veremos después, con la acción en la Bahía de Cochinos, es rechazado, y esto también marca que en el resto de América Latina se exporten estos modelos revolucionarios y también se desarrollen modelos propios. Algunos imitando el foquismo, por ejemplo, la propuesta del Che Guevara, y otros con características diferentes, pero todos pensando en que se estaba dando la posibilidad de una revolución a nivel continental. Y finalmente Estados Unidos, que en época de Guerra Fría entiende que debe controlar la situación en América Latina, que fortalece el sistema continental de los ejércitos, todos actuando en consonancia con el modelo que el Departamento de Estado de la CIA en Estados Unidos proponía, y la nueva doctrina de seguridad nacional que se estaba ensayando. Vamos a profundizar esto brevemente. Entonces, América Latina, en varias expresiones, inclusive en un documental que yo siempre recomiendo, el de la CNN, que se llama La Guerra Fría, o The Cold War, y que tiene un artículo, un capítulo especial sobre América Latina y la intervención que tiene Estados Unidos, donde reconoce muchas de estas cosas. Justamente es el patio trasero, ese concepto de que el patio trasero, lo que sucede, puede afectar lo que sucede en todo el contexto. Entonces, veamos aquí, yo les marco con el cursor, la intervención económica venía desde el siglo anterior. La política del Big Stick o del garrote, como se tradujo aquí, del principio del siglo, que pasó después de la crisis económica, la política del New Deal, el buen vecino le llamaron muchos aquí, en el caso de Roosevelt, etc. Y posteriormente, en plena Guerra Fría, la intervención directa en Guatemala o en Dominicana, el intento de invasión de la Bahía de los Cochinos que les mencioné después de la Revolución Cubana, que fue fracasado, los de Guatemala y Dominicana fueron exitosos, después hubo otro tanto en Granada, etc. más tarde. La política de la Alianza para el Progreso de Kennedy, que tenía un componente netamente, diríamos, de ayuda económica para el desarrollo, estas teorías del desarrollo que estaban en boga en ese momento, que conviene también profundizar, pero que obviamente siempre, ya sabemos que a nivel internacional la ayuda económica siempre está acompañada con un alineamiento o una intervención política. Y también está, no podemos aquí desarrollar más detenidamente, el conflicto del Canal de Panamá en el 68 con el general Torrijos, que venía de larga data con la intervención norteamericana y la ocupación de un territorio estratégico como el Canal de Panamá. Es otro tema que sazona el contexto de intervención norteamericana de la época. Entonces, vistos los fracasos de esas intervenciones, Estados Unidos desarrolla en la Escuela de las Américas, en la Academia West Point, el asesoramiento de ejércitos, pero también, y esto es importante, de militares junto con jueces, junto con abogados, junto con políticos. Hay un asesoramiento de Estados Unidos y que se enmarca en un proyecto que es la Doctrina de Seguridad Nacional, que solamente voy a mencionar en breve, pero hay mucha bibliografía que ustedes pueden consultar. Marco aquí de vuelta con el cursor, estamos hablando de un objetivo que se presenta para la seguridad de Estados Unidos, es necesaria la seguridad hemisférica. Y esta seguridad tiene una serie de teóricos, Pai, Poker, etc. Una teoría a la que se asocia bastante es la de nation building, la construcción de la nación, de una nación con ciertos parámetros predefinidos, y esto se completa después con un informe hacia fines de la década del 69 de Rockefeller, donde ve que los gobiernos democráticos de la región resultan para Estados Unidos poco confiables para defender los intereses económicos y geopolíticos, y entonces va a apoyar modelos de intervención.
El primer ejercicio de esta doctrina se ensaya en el 60 en Brasil con el Golbery, que finalmente en el 64 llegará al golpe, etcétera, etcétera. Hay una serie de golpes en la región, en lo que no vamos a detallar ahora, pero me interesa que nos detengamos un poco en eso que está más abajo. Algunos de los principios que se pueden consultar en bibliografía son una idea de que en ese contexto el ejército puede ser como una supraélite, se profesionaliza, hay un neoprofesionalismo, la concepción de que toda la política debe verse como estrategia militar, con lo cual los opositores políticos son enemigos militares, son objetivos a eliminar, cambia el eje. Una concepción de la política, voy al tercer punto, como guerra interna, donde toda oposición o toda resistencia debe ser anulada y para eso se deben utilizar algunas estrategias que, de nuevo repito, tienden a eliminar al que es considerado enemigo, no como un contrincante político al que se disputa en términos democráticos. Esto cambia el eje. Y como guerra interna, entonces, la publicidad debe ser utilizada para neutralizar al enemigo, al supuesto enemigo. La educación debe ser utilizada para reproducir este modelo y crear mentes afines a lo que se considera bueno en esa visión maniquea. Pues la doctrina de seguridad nacional tiene una visión maniquea, es que no está conmigo, está contra mí, no hay neutrales, el neutral es potencialmente peligroso, no lo tengo asegurado, podríamos decir en sus propios términos, se aplica claramente a la censura de todo lo que puede deslucir, inclusive lo que puede generar disgusto con el modelo gobernante, o sea, no solamente está en contra, no solamente con lo que ataca, sino lo que debilita. Piensa en una época de tantos cambios, como veníamos diciendo, de tantos proyectos distintos, como significaba desde los modelos teóricos en las ciencias duras y ciencias sociales, hasta los modelos alternativos de vida, el rock, los hippies, las comunas, etcétera, que sean en los años 60. Todo es visto como potencialmente peligroso. La manipulación de mentes, la idea de brainwashing y brain feeding son conceptos que utilizaban, la aplicación de objetivos nacionales permanentes que van a durar todo este tiempo en los distintos países porque valen, son justificados y por lo tanto también la dictadura es justificada, porque es legitimada por sus fines. Voy a otro elemento de esto que es la asistencia militar directa. Este es un mapa de la Universidad de Lanús de hace unos años, y me interesa destacar lo que en este recuadro está denunciado. La doctrina de seguridad nacional construye un enemigo interno que le da ciertas características y lo considera en muchos de estos países subversivo, que ataca el orden en general occidental y cristiano que decían defender los militares. Entonces no solo son los opositores, sino la población organizada y movilizada por sus derechos es también un enemigo. Y Estados Unidos va a ayudar y colaborar con los gobiernos de América Latina, todo entre muchas comillas, como se ve en esta asistencia militar de estos últimos años. ¿Qué otros actores? Bueno, hay un bloque dominante que se podría identificar en estos años, que está caracterizado en Argentina, ya acá vamos a lo local, está caracterizado en Argentina por la sociedad rural, la burguesía terrateniente, las distintas cámaras, la burguesía industrial, los grandes comerciantes de la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, los bancos y el capital financiero, que más tarde van a tener un subagrupamiento, pero van a ser actores muy fuertes que van a presionar, los inversores extranjeros en áreas claves en estos tiempos, va a ser sensible, como vamos a ver en el caso de Ilia, la industria farmacéutica, las patentes son un negocio internacional fabuloso, y para el 58 se termina creando ACIEL, una asociación que reúne, que coordina a las entidades empresarias libres, ¿no? Entonces, este es un núcleo, dígase, lobby que presiona a favor de los empresarios claramente. Este bloque dominante se va a articular con sectores políticos, se va a articular con las Fuerzas Armadas en las sucesivas dictaduras. Pero entendamos cómo se va armando este bloque a partir de este poder económico. Por otro lado, los otros actores serán los partidos políticos, estando proscripto el peronismo que no se puede presentar,
hay una identidad peronista que se traduce más que nada con los sindicatos, que vamos a ver a continuación. Por otro lado, están la Unión Cívica Radical con sus divisiones, las izquierdas, los partidos provinciales, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que representa el desarrollismo, las Fuerzas Armadas y la doctrina de seguridad nacional que hemos mencionado, donde disputan los sectores más nacionalistas del ejército y los sectores más liberales del ejército. La Iglesia tiene un peso muy fuerte en esta época, inclusive al final de la década, como veremos cuando vean en otra clase el Cordobazo, muchas de esas acciones de los curas en los barrios, y además la experiencia de los curas obreros, los curas para el tercer mundo, el impacto internacional que había tenido el manifiesto de los obispos del tercer mundo, que eran comprometidos con la realidad social posterior a lo que fue entre el 62 y el 65 el Concilio Vaticano II, es muy fuerte su presencia en estos años, y en la militancia, inclusive gremial, de estos años, como hemos visto en algunas investigaciones en nuestro equipo de cátedra, ha sido significativo. Entonces el peso de la Iglesia no es menor. Pero también una parte de la Iglesia que está del otro lado, está con el sector del poder político y de los militares, va a bendecir algunas de estas acciones, inclusive hay sectores del movimiento Cursillo de Cristiandad que participaron activamente del gabinete de lo que después será el gobierno de Onganía, que veremos en otra clase. El movimiento estudiantil va a ser un actor muy fuerte, que veremos más adelante, y las organizaciones armadas, que en principio son pequeños núcleos en el 59, en el 62, en la zona de Tucumán, etc., y que después se van a volver más significativas al final de la década. ¿Qué pasa con el movimiento obrero? El movimiento obrero se vuelve un actor de poder. Construye un poder, tiene un modelo sindical que se ha fortalecido y tiene propuestas que son directamente, como dice aquí al final, proyectos de gobierno. El programa de la falda, que yo marco aquí, el programa de Huerta Grande, el de la falda del 57, que ya mencionamos la vez pasada, el de Huerta Grande del 62, y a final de la década, el programa de secretarios argentinos, son programas de gobierno. Es un sector, el movimiento obrero organizado, a través de los sindicatos, que tiene no solo poder real de negociación o de enfrentamiento, sino además mantiene una relación de organizar el país, tiene un proyecto de país. Y al mismo tiempo reconoce John William Cook, delegado de Perón, que después voy a volver a mencionar, que hay en esta época más cárcel, más cachiporrazos, como lee él, pero también más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno. Los gobiernos, aún los militares, van a tener que negociar. Entonces, esta situación va a generar un espacio de poder para este movimiento obrero, que a su vez tenía la base en la personería del sindicato por rama, el manejo de las finanzas. No me voy a detener mucho más en esto, ustedes lo encontrarán en la bibliografía. El peso en la lista ganadora de las elecciones, la estructura jerárquica que desmoviliza hasta cierto punto, como veremos, a las bases, y también una época donde, dice James, hay como gangsterismo y corrupción. Esto en todas las organizaciones, y aquí está marcado a veces por lo que Rosendo García, en su asesinato, de alguna manera refleja las disputas de poder. Esto lo va a tomar después Rodolfo Walsh, el famoso escritor y militante, en su libro ¿Quién mató a Rosendo? Las discusiones y la ideología son un tema central que voy a mencionar solo por arriba. Voy al cuadro de la derecha primero, que lógicamente de los gobiernos, aquí hay posiciones de liberalismo, que ya hemos visto en los gobiernos anteriores, se van a volver a disputar, posiciones conservadoras. El radicalismo va a tener sus divisiones, una forma de reformismo popular, se podría decir, que identificará el gobierno de Ilia. El desarrollismo se mantiene, pero no llega nuevamente al poder. Hay un nacionalismo autoritario que no alcanza a identificarse como una gran ideología, por eso lo puse entre paréntesis, pero influye especialmente en algunos sectores del ejército. Hay sectores católicos, como veníamos diciendo, tanto desde el cristianismo popular como vinculado al poder. Está el radicalismo con sus distintas orientaciones, ya mencionado antes, y vamos a lo que sería, aquí está esto repetido, vamos a lo que sería quién está enfrentado a los gobiernos.
Hay nacionalismo enfrentado a los gobiernos del movimiento Tacuara, por ejemplo, un movimiento armado que después se va a fusionar con otros. Pero en general el nacionalismo argentino va a tender a un sector del nacionalismo popular más vinculados al peronismo y sectores del nacionalismo conservador más elitista, más vinculados a los militares. El peronismo va a tener ya una serie de actores, desde los llamados del pensamiento nacional, al peronismo revolucionario que representaba Cook, que decía que el peronismo era el nombre de la lucha de clases en Argentina en este momento, y como yo marco aquí hay, además de un cristianismo revolucionario, sectores del sindicalismo peronista más combativos, que después van a participar en la CGT de los argentinos en el 68, las 62 organizaciones se van a dividir entre las 62 de pie junto a Perón, vinculadas a Alonso y los sectores críticos, y las 62 leales a Perón, vinculados a Bandor, más negociadores al primer momento, estoy hablando de críticos muy entre comillas aquí, y están las izquierdas, donde están los socialismos de distintas características, el comunismo, el trotskismo y la experiencia de Nahuel Moreno muy fuerte, con un vínculo con lo nacional también en esta época significativo, la izquierda nacional, que también va a ser importante y que va a participar. Aquí Jorge Abelardo Ramos y otros historiadores van a tener una mirada desde ese lugar, y va a aparecer un sector del sindicalismo, lo que se va a denominar el clasismo, que ya no va a tener esa visión más armónica o negociadora de otros sindicatos, principalmente gran parte del peronismo, sino una visión clasista, de lucha de clases de nuevo, y va a estar identificado, avanzada la década, con Agustín Tosco, como lo veremos en clases posteriores. Entonces, fíjense ustedes, cierro un segundo con esto, fíjense ustedes la diversidad de posiciones que había, los conflictos que se estaban dando a nivel ideológico y además la efervescencia en las propias bases en tiempos de dictadura, cuando no se podía tener básicamente ningún acceso a la vía democrática a expresar las ideas y a conseguir de parte de los gobiernos una especie como digamos, de vía legítima democrática de acceso al poder. Eso estaba vedado. Entonces, esta efervescencia toma distintos caminos. Vamos a ver ahora dos gobiernos de esta etapa, lo vamos a ver brevemente para que nos ubiquemos y ustedes puedan profundizar en la bibliografía. Será el gobierno de Guido, un gobierno de interregno que mencionamos en la clase anterior, muy breve, y el gobierno de Ilia. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. El gobierno de Guido, ustedes ya habían visto que era un gobierno víctima, o sea, surgido a partir del golpe militar que hizo víctima en los últimos tiempos el gobierno de Frondizi, que anula las elecciones posteriores, perdón, las que se habían dado, donde había ganado el peronismo, clausura del Congreso. Es un compromiso con las Fuerzas Armadas para hacer una transición. Aplica otra modalidad de ajuste económico con el ministro del Sogaray, un personaje que se mantiene en todas estas instancias de gobierno conservador autoritario, si bien él aplicaba un modelo liberal en lo económico, en lo político es claramente conservador y muy vinculado al peso. De hecho, un capitán ingeniero, así que ya había estado en las Fuerzas Armadas y tiene estrechos vínculos con ellos. Durante el gobierno de Guido se da un conflicto en el ejército que pueden profundizar, ese conflicto entre azules y colorados. Inclusive está satirizado por algunas expresiones de la época y en la televisión por un cómico que surgió, después fue muy famoso, se llamaba Tato Bores, tenía unos monólogos que se pueden ver en YouTube, y en algunos satiriza esto, porque el conflicto entre azules y colorados empezó como una cadena de comunicados enfrentándose a distintos sectores y termina con los tanques en los parques de la ciudad de Buenos Aires y con enfrentamientos armados que determinan la victoria de los azules, que se supone que eran más democráticos, y el peso principal del general Juan Carlos Onganía, que lo va después a posicionar como un referente ético para estos sectores más bien conservadores para llegar al poder en el golpe del 66.
Este conflicto entonces muestra también un poco el deterioro de ciertas cuestiones internas del propio ejército. Paralelamente se desarrolla el tan buscado Congreso Normalizador de la CGT en el 63, que básicamente tiene dos elementos. Se aprueba un plan de lucha, que en realidad no se aplica con Guido, sino se aplica con Ilia, que es radical y que de alguna manera está enfrentado a ese peronismo con los intentos que tiene de reorganizar la situación del movimiento obrero y la participación sindical. Y el otro elemento importante es que se elige a José Alonso como secretario general. En esta época, en la 62, viven estas divisiones que yo mencioné recién a partir de lo ideológico. Cuando se convoca elecciones con la proscripción del peronismo, gana la Unión Cívica Radical, pero con un detalle. La mayoría de los votos son votos en blanco, porque Perón, desde su exilio, había indicado votar en blanco. Llega Ilia con esa debilidad, con un porcentaje entre el 22 y el 25, depende de la contabilidad que hagamos de los votos, muy débil en términos, es legalmente presidente, pero es muy débil en términos de legitimidad, tiene poca legitimidad. Tiene un contexto económico de crisis y de inflación, trata de enfrentar la presión gremial y con eso genera una oposición del movimiento obrero que se pone en conflicto, sufre una presión continua del poder económico, la propia prensa, como veremos en la próxima diapositiva, es una gran opositora, y va a tener al ejército, influido por la doctrina de seguridad nacional, en un rol tutelar, que es decir, como controlando, el mismo que habían desarrollado ya anteriormente con Frondizi. A su vez, tiene un proyecto nacional que anula contratos petroleros que había firmado Frondizi, que contradecía inclusive la línea anterior que había tenido, que promueve una ley de medicamentos de base nacional que lo enfrenta con los laboratorios y esto también lo va a debilitar. Vamos a sintetizar estos puntos. Entonces, la CGT va a desarrollar una presión muy fuerte, el plan de lucha va a desgastar el gobierno de Ilia, no va a tener grandes éxitos, sí el logro del salario mínimo vital y móvil, va a haber una serie de ocupaciones, un montón de conflictos que ustedes van a profundizar en la bibliografía. En el año 64, hay en las internas del movimiento obrero un problema con la referencia a Perón. Bandor era, por ejemplo, un negociador que siempre nombraba a Perón, pero arma un partido político en el 65 con el que empieza a disputar poder. Y en la provincia de Mendoza se enfrentan con el apoyado por Perón y pierde Bandor. Todos estos detalles y el operativo retorno que finalmente fracasa, se inhibe la posibilidad de que Perón vuelva, y esto también parece culpa de uno de los sindicatos que habían jugado en esta situación, debilita internamente algunos sectores del movimiento obrero y hace que el poder de Perón parezca ya más limitado. Los grupos de izquierda que están también dentro del peronismo van a animarse a más y van a empezar a proponer alternativas más de izquierda, inclusive la posibilidad de fortalecer estas organizaciones armadas. Esto se va a ver más adelante, pero ya está presente en este gobierno. Estas disputas internas y la situación de la CGT que ustedes podrán profundizar en la bibliografía. La patronal presiona frente a todo esto, este grupo ACIEL que yo les había mencionado también presiona el gobierno, la Iglesia tiende a mediar sin éxito, la ley de patentes medicinales pone a los inversores extranjeros y la presión de los gobiernos extranjeros, que no es menor, en contra de Ilia, y se termina esto con una ofensiva militar cuando hay elecciones, cuando se ve nuevamente el poder del peronismo y los militares terminan imponiendo un proyecto que ya no va a ser volver a la democracia, sino va a ser el golpe de Estado del 66 que va a pretender rearmar toda la economía, la sociedad y la política argentina a partir de la lógica de los militares. Termino comentándoles estos dos dibujos que muestro ahí, la revista Primera Plana, una revista de opinión política bastante difundida en la época, que lo muestra con una paloma, lo asociaban con la imagen de la tortuga, por su aspecto físico, una persona mayor, hacían mofa de esto y al mismo tiempo debilitaban la imagen del presidente. Todo esto nos muestra cómo los distintos actores van operando, cómo la figura de Ilia, que
históricamente ha quedado como un político honesto, con mucha debilidad para gobernar y también víctima un poco de la propia coyuntura, pero cómo se van preparando el escenario para una escalada de la violencia en Argentina, porque el golpe militar del 66 va a acabar con este proyecto y va a limitar lo que va quedando. Con esto vamos cerrando la clase de hoy. Me despido de ustedes y espero que estén muy bien.